Mateo, capítulo 6. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra es semilla y nuestros corazones son tierra, pero tierra buena para recibir la semilla de tu palabra. Gracias, Señor, que nuestros corazones están abiertos, nuestras mentes están alertas para recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Amén. Amén. Mateo capítulo 6. Y yo quiero leer solo un versículo y desde ahí nos vamos al libro de San Juan, capítulo 17. Mateo capítulo 6, versículo 10. Eso es parte de la oración del Señor. Vengo tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos saben que el reino de Dios ha venido? Amén. ¿Dónde está el reino de Dios ahora? Adentro de nosotros. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el reino, amén. Tú y yo tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. Entonces tú y yo somos portadores de la gloria de Dios, del reino de Dios en esta tierra, amén. Entonces esta oración está cumplida, ¿no? Cumplida, ¿no? En la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque su reino ha venido. Pero el resto del verso dice, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios como en el cielo. En el cielo hay enfermos. No, correcto, ¿no? No hay enfermos en el cielo, ¿no? 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 ¿Hay gente luchando con pecado? ¿No? ¿Hay pobreza? No, exacto. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, tú y yo estamos llamados para demostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. La única manera en la cual que esa tierra puede experimentar el reino de los cielos o la voluntad de Dios es a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está ¿dónde? Dentro de nosotros. Ahora vamos a San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Versículo 5. Y aquí Jesús está orando. ¿Está orando por quién? Por nosotros. Ahora pues, Padre, glorificarme tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús está preparando para regresar al cielo, ¿no? Después de la cruz, después de su muerte, después de su resurrección, Él está preparando para regresar a la diestra de Dios, amén. Y ser glorificado otra vez con la gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Yo estaba compartiendo el miércoles sobre esa escritura y que la palabra gloria en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios, significa la opinión de Dios. La opinión de Dios. Entonces Jesús está diciendo, Señor, glorificarme otra vez con tu opinión sobre mí. ¿Qué crees es la opinión de Dios sobre Jesús? Un hijo amado. Amén. Con quien Dios tiene complacencia. Vamos a leer ahora versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Entonces tú y yo tenemos la misma gloria que Jesús tiene, amén. Entonces si la gloria de Dios es la opinión de Dios, la opinión de Dios sobre Jesús es la opinión de Dios sobre nosotros. Gloria a Dios. La opinión de Dios sobre Jesús es la opinión de Dios sobre nosotros. Y versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que lo has que amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, la opinión de Dios sobre Jesús es que un hijo amado, con quien Dios tiene complacencia. Entonces ahora, la opinión de Dios sobre nosotros es hijo amado, con quien Dios tiene complacencia. Porque Efesios capítulo 1, versículo 6 nos muestra que somos aceptados en ¿qué? El amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Y tú y yo estamos en Él, con la misma gloria que Él tiene. El domingo pasado, el pastor César estaba compartiendo acerca del significado del amor, de ágape, que significa el sentido que un hombre griego tuve cuando él vio una prostituta. Y ustedes están pensando, ¿qué tal doctrina ustedes tienen? Espera. Literalmente, el significado es que el hombre estuvo ahí perdiendo el aliento, ¿no? Lose his breath. Perdió el aliento, ¿no? Compasión, como, ¡oh! ¡Wow! Eso es ágape. ¡Wow! Aleluya. Y Dios nos ágape en la misma manera que Él ágape. No sé que ustedes están captando eso, pero imagina, ¿no? Dios, ahí en los cielos, sentado en su trono. Y aquí a su diestra es Jesús, ¿no? El Cordero sin mancha, ¿no? Puro, perfecto. Y Dios está ahí mirando a su Hijo con ágape. ¡Wow! Mira mi Hijo, perfecto. Pero en la misma manera, Él está viendo a quién, nosotros. Mira mi creación. Wow. De tal manera, Dios ágape a la iglesia, no, al mundo. Que envió a su Hijo por nosotros. Entonces tú y yo ahora estamos aceptados en el ágape de Dios. En la relación, que Jesús tenía con su Padre antes de la creación. Porque la palabra nos muestra que tú y yo fuésemos escogidos antes de la fundación de este mundo. Muchas personas piensan que su vida comenzaban el día de su nacimiento. No, Señor. Tengo noticias para ti, ¿no? El comienzo de tu vida era antes de la creación. Antes de la creación. Vamos a Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Rápidamente. Salmos capítulo 8. Creo que hay muchas personas en esa iglesia que han leído esa escritura, pero Salmos capítulo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Sabes qué? Cuando dice para que tengas de él memoria, significa que siempre estás pensando en él. ¿Qué es el hombre? Que tú siempre estás pensando en él. Y además, aquí la palabra hombre está traducido Adam. ¿Qué es el hombre? Caída. ¿Caída o caído? ¿Perdón? ¿Caído? Gracias. ¿Qué es el hombre caído? Que tú siempre estás pensando en él. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Versículo 5. Que le has hecho poquito menor que los ángeles. Pero eso no es correcto. ¿No? El hebreo dice poquito menor que Elohim. La deidad. Dios. ¿Qué es el hombre?
caído, la humanidad, en todos sus problemas, y tú estás siempre pensando en Él. Que Él está creado poquito menor que Dios mismo. Aleluya. Y lo coronaste con gloria y honra. ¿No? Y literalmente, el lenguaje original dice, coronaste con dignidad y valor. Imagino, ¿no? El hombre afuera de la iglesia, la humanidad, Dios está enamorado con ellos. Y en su vista tú y yo somos coronados ¿con qué? Con dignidad y valor. Desde ahí vamos a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 9. Hebreos capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poquito menor que Elohim. Amén. ¿A quién? A Jesús, coronado de dignidad y honra. Jesús está creado poquito menor con Dios. Creado, ¿no? Coronado con dignidad y valor. Pero la salmista está diciendo, ¿qué es el hombre? Que está creado poquito menor que Dios, coronado con dignidad y valor. Entonces, lo que la palabra de Dios está mostrando a nosotros es que tú y yo estamos 100% identificados con el Hijo de Dios, con Jesús. Y tenemos la misma gloria con Jesús y con el Padre que existió entre ellos antes que el mundo fue creado. Amén. Tenemos todo, tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando Efesios 1 y 3 nos muestra que somos bendecidos con cada bendición espiritual, eso significa que cada bendición que el Hijo tiene, nosotros también tenemos. Cada bendición que el Padre tiene, nosotros también tenemos. Estamos en Él y Él está dentro de nosotros. Entonces somos gente celestial. Nuevas criaturas. Una especie de ser que nunca antes existido, ¿no? Existió, ¿no? Adán no era el plan A de Dios y Jesús el plan B. Siempre Jesús fue el plan de Dios para que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? En estos días, en el mundo natural, si tú vas al cine, yo voy al cine, ¿ok? Si tú vas al cine, tú puedes ver un montón de películas sobre ¿qué? Superhéroes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un deseo dentro de la humanidad de vivir libre de sus limitaciones humanas, ¿no? Eso es cierto. Y el otro día, yo estaba en el cine, ¿ok? Y yo estaba viendo esa película de Superman, ¿ok? Pero hay algo interesante ahí, ¿no? Las ilustraciones que están en el mundo, ¿no? Sobre el Evangelio, ¿no? La idea es que Superman era una persona de un otro planeta y como un bebé fue enviado a ese mundo, ¿no? Y en la película su padre está preparando el bebé, ¿no? Para enviar hasta la tierra. Y él está hablando con su mamá. Él va a ser como un salvador para este mundo. Y todo ¿cómo se llama? ADN de nuestra raza va a estar dentro de su cuerpo. Y cuando Él está en la tierra, toda nuestra raza va a estar dentro de Él en la tierra. Y yo comienzo a pensar, hace años yo leí un libro de E.W. Kenyon.
Y él estaba hablando acerca del primer superhéroe. Fue Jesús. Pero que él fue el primogénito entre muchos superhéroes. Amén, porque cuando él estuvo en la tierra, nosotros estuvimos ¿dónde? Dentro de él. ¿No? Cuando él murió, nosotros morimos con él. Cuando él resucitó, nosotros, aleluya. Y cuando él se sentó, nosotros se sentamos con él. Aleluya. Entonces tú y yo estamos en esa tierra, pero no somos de esta tierra. ¿Es correcto para decir? No somos de esta tierra. Somos gente celestial. Dentro de nosotros es un espíritu que está conectado con la deidad, con el Hijo y con el Padre. Pero ¿cómo crees que nosotros podemos demostrar ese reino o mostrar esa gloria en la tierra? La respuesta es en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Qué dice? Versículos 5 hasta 7. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón que estamos sentados con Cristo? Para mostrar, para que Dios pueda mostrar a nosotros todas las riquezas de su gracia en los siglos venideros. A veces pensamos que eso está hablando acerca del cielo, ¿no? Allá en el futuro. Estamos sentados con Cristo y eventualmente en el cielo nos vamos a experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. No, Señor. Es presente en los siglos, en las dispensaciones. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Él puede mostrarnos las riquezas de su gracia. Un ejemplo, en los 70s había una dispensación, el movimiento del mensaje de fe. Antes de esto fue una otra dispensación, un avivamiento de sanidad y milagros. En el comienzo de este siglo había una dispensación, el derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles, con Charles Parham, ¿no? Dispensación. Cada uno de estos hombres en los moveres de Dios, había gente que tomó su posición exaltado y vio lo que Dios quería hacer en la tierra. ¿Entiendes? Voy a repetirlo. ¿No? Por ejemplo, hermano Hagin se sentó, ¿no? Tomó su posición exaltado y comenzó a ver un movimiento de la palabra, un movimiento de fe. Y él dio, declaró y lo hizo, lo que el Señor mostró a él. ¿Okay? Tú y yo estamos bendecidos con cada bendición espiritual, ¿no? Estamos ahí en una posición exaltada. Cristo está dentro de nosotros. Pero la clave para manifestar el reino de Dios en esta tierra es sentar y ver lo que el Señor quiere hacer. Tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si si lo que nosotros estamos haciendo no está inspirado para Dios, realmente estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Sí o no? Amén. Por esta razón tenemos que sentar y ver lo que Él quiere hacer en este mundo, ¿no? Hebreos 11, capítulo 1. Yo sé que todos ustedes saben Hebreos 11, capítulo 1. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe siempre la fe siempre sees. ¿Vea? Faith always sees. La fe siempre ve lo invisible.
Amén. Cuando tú tomas tu lugar, cuando tú sientes en tu lugar, en tu posición exaltado, tú vas a ver lo invisible. Y desde ahí tienes que declarar lo que estás viendo. Y desde ahí tienes que hacer lo que estás viendo. Pero el problema es en la iglesia, hay muchas personas que no pueden ver lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque ellos no han tomado sus lugares. Entonces, una profecía para ustedes hoy es en el nombre de Jesús. Siéntate. Siéntate. Tomar tu lugar. ¿No? Eres un rey. ¿No? Eres un rey sacerdote, ¿no? Tienes una posición exaltado, pero tú tienes que sentar y ver lo que el Señor quiere hacer en esta tierra. Amén. La palabra dice en Hebreos 11 versículo 3, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se. Exacto. Aleluya. ¿No? Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y el universo literalmente significa dispensación. Moisés vivió en una dispensación. ¿No? Él recibió una visión de Dios sobre su corazón para construir un tabernáculo. Su dispensación fue creado. ¿Bien? En la misma manera, en estos días, tú puedes tomar tu lugar, tú puedes sentar en tu posición exaltado y recibir la visión de Dios para tu mundo y crear tu mundo. ¿Qué quieres en tu familia? ¿Una familia bendecido? Con unidad, amor con tus hijos o con tus nietos. Amén. Tienes que crear este mundo. Recibir la visión de Dios. Declararlo y hacerlo. ¿Qué tipo de país quieres? ¿Qué tipo de gobierno quieres en tu país? Siéntate. Recibir la visión. Declararlo y hacerlo. El jueves yo estaba en el centro de entrenamiento en la capilla con los alumnos y nosotros estuvimos orando y el Señor nos dio este día como una carga tan fuerte para orar para nuestro país, para el gobierno, para el cuerpo de Cristo aquí en Perú. Pero yo tuve eso, ¿no? Como el Señor estaba diciendo, ¿qué tipo de país quieres? Crearlo. Exacto, recibir la visión de Dios sobre tu corazón y declararlo. Yo no tengo ninguna expectativa para un gobierno de comunistas en ese país, de más terrorismo. No, Señor. No, un país lleno de paz, tranquilidad y prosperidad. Amén. Pero la decisión es ¿de quién? ¿De Dios? No. De nosotros. Pero tienes que sentar y recibir la visión celestial y hacerlo en la tierra. ¿Qué tipo de iglesia quieres? Lo que yo puedo ver es una iglesia de 10,000 personas. En un local que parece un estadio. Un local exacto, propio, ¿no? Que parece un estadio donde hay señales, prodigios, maravillas en cada culto. ¿No? Donde hay una colección de sillas de ruedas ahí en la iglesia, porque hay tantos gente sanada, exacto, ¿no? Yo puedo ver que nuestra iglesia es un centro de avivamiento para Perú y toda Sudamérica. Y que los pastores de mi país en Canadá y los Estados Unidos están visitando aquí para recibir de Dios. Eso es mi realidad. Pero hermano, eso es un sueño. Exacto. Tienes que soñar. Usar tu imaginación. El problema con muchos cristianos es que su imaginación
está muerto. No es cierto, ¿no? Necesitamos una imaginación como niños para crear las cosas. Pero el problema es que no hemos tomado nuestra posición exaltado para ver lo que el Señor quiere hacer en la tierra. A veces estamos muy preocupados para hacer mucho por Dios. Y eso es bueno, ¿no? Tenemos que predicar, hacer discípulos, ¿no? Pero es importante que tu visión es algo que ha venido de Dios y no es un deseo carnal o solo un deseo de tu cabeza. Tienes que reconocer que tú estás sentado en lugares celestiales, que toda autoridad, principado está abajo de tus pies y recibir la visión de Dios para tu vida. ¿Cuál es tu visión sobre el gobierno de ese país? Mi visión es que en 20 años, 10, 15, 20 años, que los próximos presidentes van a ser la gente que son adolescentes o jóvenes ahora aquí en nuestra iglesia. ¿Por qué no? Puedes verlo. Puedes verlo. ¿Puedes imaginar eso? Tienes que ver lo invisible para hacer lo imposible. Siéntate y recibir una visión de Dios. Y además, Efesios, capítulo 3, versículo 20, nos da una gran promesa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y sabes que una de las definiciones de entendemos es imaginación. Él puede hacer más de lo que podemos pedir o imaginar. Bueno, yo puedo imaginar una iglesia de 10,000 personas. Yo puedo imaginar un avivamiento. Yo puedo imaginar un gobierno cristiano. Pero Él puede hacer mucho más, abundantemente, de lo que yo puedo imaginar. Pero tienes que comenzar imaginando. Tienes que comenzar soñando. Tienes que tomar tu posición exaltado y disfrutar todos los recursos del cielo. Porque todos los recursos del cielo son tus recursos. Tienes que comenzar a ver. Yo y Pastor César hemos tenido el privilegio de conocer a un hombre de Sudáfrica cuando estuvimos en Canadá. Y él me dijo, Dustin, cada semana, una vez a la semana, yo siempre entro en el hospital para caminar en el hospital, solo por una razón, para imaginar que cuando yo estoy caminando en el hospital, la gente en sillas de ruedas está saltando porque mi sombra está sanando a ellos. Pero la gente piensa, él es loco. No, está creando algo adentro de él. Está creando una visión dentro de él. Y ellos han visto señales, prodigios y maravillas. Un miembro de su congregación, yo no sé lo que pasó, pero un día encontró su bebé de 2 meses en la lavadora. Escúcheme, pasó 3 horas en la lavadora. El agua, todo. Totalmente. Bueno, pero cuando sacó, muerto. Y llevó él rápidamente al hospital y llamó a su pastor. Pastor, tienes que venir ahora. Y él y su esposa vinieron, ¿no? Vinieron al hospital. Y
Y él impuso manos sobre el bebé y dijo, vida, vida. El mismo espíritu que resucitó Cristo de los muertos está operando en tu cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. El próximo domingo, la pareja y su bebé estuvo en el culto. Sano, totalmente. No hay ningún problema en el cerebro del bebé ni nada. 3 horas en la lavadora. Bueno, pero 3 horas. Totalmente sano. ¿Por qué? Porque por ese hombre de Dios, eso es su realidad. Eso es su realidad. Sanando a los enfermos así es su realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? Ellos también están asistiendo con un ministerio en Mozambique, África. Y en ese ministerio, desde el año, no sé, hace 18 años, ellos han visto 10,000 iglesias construidas y no sé cuántas personas resucitado, cuántas gente muerta resucitada. Para él me dijo, Dustin, en mi ministerio yo he visto como 5 personas resucitado de la muerte, totalmente sano. Y obviamente mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿No? Y él me dijo, nada, simplemente yo y mi esposa impusieron manos sobre ellos diciendo, la vida de Dios, en el nombre de Jesús. Totalmente sanados. ¿Cuál es tu realidad? Entonces, la palabra para ustedes hoy es siéntate y recibir una visión celestial. Recibir una visión celestial y comenzar a declarar la visión y hacer la visión, ¿no? Por fe. Amén. Sinceramente, yo puedo ver 10,000 personas. Yo puedo ver el día cuando los presidentes de esta nación quieren llamar a nosotros para consejo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, hermano, ¿no sabes que estamos en los últimos días y el mundo está cayendo en pedazos? No, hermano. En los últimos días hay un derramamiento del Espíritu Santo. Yo no tengo ninguna expectativa para lo peor, ni más manifestaciones de oscuridad. Yo estoy expectando lo mejor. Que la iglesia va a levantar y resplandecer la luz de Cristo. Amén. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Quiero terminar con eso. Ese hombre de Dios de Sudáfrica me dijo, hace 19 años, yo estaba trabajando en una iglesia en Sudáfrica. Era una iglesia bien grande, de más que 5,000 personas. Teníamos muchos células. Estoy luchando con esa palabra hoy. Y discipulado, y yo creo en todo eso, pero éramos gente tan estricto con la organización, y además mi pastor era un hombre de Alemania y no era una persona tan amable como nuestro hermano Dieter, ¿no? Era un pastor de Alemania estricto, ¿no? Extremadamente serio, y él me dijo que en este tiempo había una explosión de gozo en nuestra iglesia. Pero el pastor no le gusta, ¿no? Y dijo, eso nunca va a pasar en mi iglesia. Y un día nosotros estuvimos en una reunión con todos los pastores de la iglesia, 18 pastores. Y el pastor estuvo ahí y todos de nosotros estuvimos bien reverentes porque eso era el estilo de su pastor, ¿no? Y él estaba leyendo
una carta hablando acerca de en esa época el mover que estaba pasando en Toronto, Canadá, con el gozo. Y él dijo, yo voy a leer esa carta y ustedes no pueden decidir, ¿no? ¿Y tú crees que eso es de Dios o no? Y él estuvo bien serio leyendo esa carta. Y él me dijo, Dustin, mientras que él estuvo leyendo eso, algo comenzó a subir dentro de mí. Y comenzó a reír. Y él me dijo, Dustin, antes de ese momento, a mí no me gusta predicar. Y nada, tenía un temor horrible de estar delante de muchas personas. Y además yo nunca quería ofender a mi pastor porque él era tan estricto, tan serio. Y en esa reunión el gozo está subiendo dentro de mí. Y comenzó a reír y estaba tratando con todo mi ser de aguantar, ¿no? Hasta que, bueno, salió y yo estaba en el piso. Pero mi pastor era tan serio que continuó leyendo la carta. Y mi esposa estaba ahí, ¿cómo se dice? Kicking. Pateando a mí. ¿Qué estás haciendo? Y yo comenzó a reír, riendo como una persona totalmente borracho. Pero al final, yo estaba ahí otra vez sentado en la silla, pero estaba riendo. Pero yo vi las puertas de la sala. Y las puertas abrieron sobrenaturalmente. Pero ninguna otra persona en la sala podía ver eso, solo yo. Y yo vi físicamente a Jesús entrando. Y entró y me acercó. Y él me dijo en ese momento, yo comenzó a llorar profundamente porque el amor de Dios fue tan real. Y él me dijo, hijo, mira a mis ojos. Y Jesús tomó mis manos. Puso algo dentro de mis manos. Porciones de pan. Y él estaba ahí. Señor, ¿qué es eso? Y el Señor dijo, hijo, eso es el pan de mi presencia. Cada lugar que tú vayas para ministrar, el pan de mi presencia va a ser multiplicado. Y Jesús salió, la visión terminó. Bueno, con esa experiencia, su pastor fue tocado y había una explosión de gozo en su iglesia por como 3 años después. Y él me dijo, Dustin, desde ahí yo comenzó caminando con osadía para predicar, para sanar a los enfermos. Hemos visto tantos milagros. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es simplemente dar a la gente la pan de la presencia de Jesús. Y el pan de su presencia va a ser multiplicado. Y bueno, nosotros en esa reunión en Canadá estuvimos tocados, ¿no? Llorando, ¿no? Todo. Y él impuso manos sobre todos nosotros, en nuestras manos. Y dijo, aquí es el pan de la presencia de Dios. Vas a ser multiplicado. Y él puso manos sobre yo, Pastor César, un montón de nosotros. Y cuando él hizo eso, mis manos comenzaron a quemar. Físicamente, como yo podía sentir fuego ahí. Y eso continuó esa noche por como 4 horas. Cuando yo estaba en la casa, en la cama, riendo, llorando y todo, con eso en mis manos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso no es una unción especial. Eso es simplemente Jesús avivando lo que está dentro de nosotros. Porque Él es ¿qué? El pan de vida. ¿Y Él está dónde? Dentro de nosotros.
cualquier persona que tú vas a ministrar, el pan de su presencia va a ser multiplicado. Nada más. Nada más. No tienes que tratar, esforzar ni nada. Solo tienes que recibir la visión de Dios, declararlo y hacerlo. La visión celestial. Amén. Vamos a ponernos de pie. Levanten sus manos al cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Levanten sus manos. Ahora, Señor, yo declaro que el pan de la presencia de Jesús será multiplicado en sus manos ahora. Que en este día todos los miembros de Iglesia Bíblica de Fe van a recibir una visión de Dios para sus vidas, para su trabajo, para su familia, y que ellos van a declarar esa visión y hacer esta visión en la tierra. Gracias, Señor, que tenemos una visión para nuestra iglesia, un lugar de avivamiento y además un país de avivamiento. Un país de avivamiento, Señor. Un gobierno cristiano. Un mover sobrenatural en esta iglesia, en todas las iglesias, en Lima, en Perú, en el nombre de Jesús. Yo declaro eso. Gracias, Señor. Estás avivando cosas dentro de su pueblo hoy. Estás avivando los dones del Espíritu. Estás avivando un hambre para las cosas de Dios hoy. Gracias, Señor. Gracias que tú estás pintando una visión sobre los corazones de los miembros de Iglesia Bíblica de Fe. Por eso te damos gracias, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, 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 amén. Tú eres bendecido. Tú eres bendecido, altamente favorecido y ¿qué? Profundamente amado. Entonces, esta semana, tomar tiempo de sentar en la presencia de Dios y recibir una visión de Dios para tu vida. Amén. Amén.